Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy vamos a hacer un vídeo de acuariofilia para cambiar un poquito. Dos preguntas vamos a hacer y vamos a intentar resolverlas en este vídeo. La primera, ¿podemos comprar un pez, un acuario en una tienda, ir a casa a montarlo y meter ese pez dentro? Esa es una de las preguntas. Y una que va muy cogida de la mano, que sería, ¿existe el ciclado express? Pues en este vídeo, si os quedáis, intentaré solucionarlo. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Pues nada, vamos a intentar solucionar los dos problemas que hemos hecho al principio del vídeo. El primero sería, ¿se puede coger un pez de una tienda, llevarte lo típico que la tienda te compra, pero no la tienda, sino nosotros mismos vamos, compramos un acuario, cogemos un pez, nos vamos a casa, llenamos de agua del grifo, metemos al pez adentro y ya está, ¿no? Pues no sería válido, o sea, por eso muchos peces se mueren. Para que el pez no se muera, tenemos que hacer todo lo que es el ciclo del nitrógeno, que no es más que hacer que más o menos en un mes más o menos se tarda el ciclo del nitrógeno, el acuario esté maduro para poder meter a los peces. Aquí no quiero meterme en el tema del ciclo de nitrógeno y cómo se tiene que ciclar un acuario. Si queréis ese tema lo podemos abordar y confeccionar y hacer un vídeo exclusivamente sobre eso, y que poco a poco gente que empieza en la acuariofilia pueda entenderlo. Sí que es verdad que yo en el canal tenía el vídeo más complicado, el que más tiempo le he dedicado, que fue un vídeo que duraba más de media hora, desde que coges el acuario en una tienda, el que tienes que elegir para empezar, los filtros que serían los idóneos para empezar también, pantallas, el ciclado, luego los peces que tienes que elegir, todo eso lo tenía en un vídeo todo compacto. Toda la información en un vídeo que la verdad que era muy interesante, pero como sabéis en el canal cuando empezamos tuve un strike, bueno, dos strikes por el hecho de haber cogido imágenes que no eran mías. Pues la gente, bueno, ya sabéis que se siente ofendida a lo mejor si coges algún acuario que no sea suyo para tú montar tus historias. Desde aquí os digo que en mi Instagram podéis coger las imágenes que queráis y podéis montar los vídeos que queráis con las imágenes mías, que a mí me da exactamente igual. No es una cosa que aparte me siento orgulloso que podáis coger mis imágenes. Si me lo queréis decir bien y si no, pues también, no pasaría nada. Pero bueno, saltándonos este tema, pues nada, el tema de los peces, no podéis coger un pez de una tienda, llenar vuestro acuario en casa con agua del grifo, meter a vuestro pez y pensar que ese pez pueda vivir. Puede vivir, a lo mejor sí que puede vivir, depende de la especie que sea, si no es muy delicada, no es que viva, sino malvive dentro de esa agua. Y a lo mejor se hace y no se muere. Tampoco es que este tema es un poco complicado, porque todo esto sí que es verdad que hay que leer mucho y entenderlo muy bien. No me voy a meter en el tema de ciclados porque sería una barbaridad ahora explicarlo todo en el vídeo, pero sí que es verdad que sepáis que un ciclado de un acuario desde cero aproximadamente tarda un mes. Y un mes digo aproximadamente porque tenemos que hacer una serie de test y los test serán los que nos dirán si ese acuario está ciclado o no. No decimos que no es algo matemático de decir un ciclado dura un mes o 3 semanas o un mes y 2 semanas. Es imposible saberlo, no sabemos el agua que ponemos dentro de ese acuario. Hay una serie de consecuencias que hacen que ese ciclado se estire más o se estire menos. Más que nada, esto que estáis viendo son canutillos cerámicos. Aquí donde irá el filtro, las bacterias se pondrán aquí, se hará una colonia, cada vez la colonia será más grande, esa colonia hay que alimentarla. Es que si empiezo a centrarme ya en el ciclado va a ser un poco complicado, pero bueno, que sepáis que es más que nada, tenéis que tener un filtro encendido sin el pez durante un mes aproximadamente. Esas bacterias hay que ir alimentándolas, se alimentan con, pues bueno, por ejemplo con comida de peces, por ejemplo, una vez al día, cada 3 días. La colonia se tiene que hacer cada vez más grande. Aquí es donde se meterá la colonia, aunque parezca que no, este material, este cerámico es muy poroso. Hay muchas marcas, contra más porosidad tenga, digamos que más base tienen donde las bacterias anidar. Aunque al ojo humano parezca nada, pues un trozo de piedra redonda, si lo metiéramos en un microscopio, todo esto es muy poroso y dijéramos
que aquí dentro cabe una cantidad de bacterias exagerada solo en un canutillo de estos. Es como si fuera un bloque de pisos, por decirlo así, donde hay muchos departamentos donde las bacterias pueden anidar, ¿vale? Cuanta más canutillos y más carga de esta tengamos, muchas más bacterias tendremos y haremos que ese pez luego esté bien. Luego sí que es verdad que tampoco puedes meter, por ejemplo, pongamos que el acuario está ciclado, pues bueno, los parámetros que le hacemos de amoníaco, de nitritos, está todo perfecto, el acuario, digamos, está estabilizado, tiene un mes. Tampoco lo que podemos hacer es coger y meter 20 peces dentro del acuario, aunque sea un acuario de 300 litros, porque si no, la colonia bacteriana que tenemos aquí dentro no será capaz de absorber pues todos esos desechos que echan los peces, pues no será capaz de esta colonia digamos, de volver a purificar y que el agua vuelva a estar limpia, por así decirlo a grosso modo. Necesitamos eso, poco a poco ir echando peces y que veamos que siempre está estabilizado el acuario y que el acuario siempre esté en una línea. Y luego también los acuarios no puedes ser masivamente, no puedes meter un montón de peces porque te guste tener muchas especies. Cada uno tiene sus parámetros y eso habría que estudiarlo un poquito, a ver qué peces vamos a coger. Más cosas interesantes sobre esto, sobre los ciclados. Yo creo que el tema de los peces aquí lo dejamos, el tema de coger un pez de una tienda y meterlo ya sabemos que no se tiene que hacer. Ahora vamos a hablar del ciclado express. Hemos dicho que un ciclado dura aproximadamente un mes, ¿vale? Aproximadamente un mes, 3 semanas, pues bueno, lo que hemos dicho, depende de muchos factores, hace que tarde más o tarde menos. ¿Se puede hacer un ciclado express? Mucha gente dice de meter, por ejemplo, los canutillos estos en un acuario nuevo y hacemos que en 2 días podamos meter peces. No sería así tampoco, ¿vale? Lo que sí que se puede hacer es adelantar. Hay dos formas, ¿vale? Que una sí que sería express o, entre comillas, que sería muy rápida, que sería la que quiero contaros, la de coger el acuario. Por ejemplo, yo he cogido un acuario hace un par de semanas, yo creo que ha sido, de un beta, y lo he reiniciado completamente. ¿Qué he cogido? El agua que tiene el acuario lo he echado en un cubo, he sifonado, pero no he sifonado a fondo, no he cogido lo de la grava. En la grava, como sabéis, se acumulan un montón de bacterias y de desechos que no nos interesa para nuestro nuevo acuario, ¿vale? Pero sí que cogemos esa agua y la apartamos. Dentro de esa agua hay parte ya del ciclado de ese acuario. Aunque parezca que no solo está el ciclado el ciclado no solo está en lo que es el filtro del acuario, sino está en las rocas, está en el sustrato, está en muchos componentes que están dentro del acuario, en el mismo agua. Pues esa agua cogemos, la apartamos. Luego cogemos el filtro, lo cogemos, lo dejamos mientras, como si es en breve, si hacemos un montaje en breve, no hace falta que esté el filtro enchufado. Si es un acuario y vamos a hacer un cambio a un acuario que es mucho más grande, luego ya sería mucho más complicado. Yo estoy hablando del mismo acuario, limpiarlo, hacer renovarlo y no tener que volver a hacer un ciclado. Pues cogemos ese filtro, lo podemos dejar metido en el cubo, enchufado con el agua que hemos quitado, o directamente si vamos a tardar poco tiempo en hacer el cambio de todo, no hace falta ni enchufarlo, ¿vale? Como te digo, si esto se alargara en el tiempo, que fuera un cambio mucho más grande a un acuario más grande, entonces sí que es verdad que ese filtro lo podemos meter en el cubo con el agua que ya teníamos y que las bacterias pues sigan habiendo un movimiento de circulación dentro de ese filtro para que las bacterias sigan vivas, y aparte hay que alimentar a esas bacterias. Acordaros que las bacterias siguen vivas porque se van alimentando, ¿vale? Pues nada, cogemos eso, limpiamos todo, quitamos todo lo que es el fondo todo lo que es la gravilla, la sifonamos bien. Para una parte de agua que ya está muy turbia, esa agua no la guardaremos, esa sí que la desecharemos. Limpiaremos todo con el mismo agua. Acordaros que no podéis coger agua del grifo, porque el grifo tiene cloros, y el cloro es malo para nuestros peces o para la colonia bacteriana en este caso. Para hacer un ciclado express, que sería la única manera de poder hacerlo, pues nada, cogeríamos el mismo agua que tenemos y lo limpiaríamos todo con el mismo agua. Si tuviéramos que
claro, habrá un nivel de agua que no será, que la habremos desechado porque es el sucio, ¿no? Por así decirlo, el que ya queda al final el pozo que queda al final, pues ese trocito de agua, pues si tenemos agua de osmosis, meteremos agua de osmosis, o agua embotellada, o agua que hayamos dejado durante 24 horas reposar del grifo, y para que no tenga cloros más que nada. Y entonces volvemos a reiniciar el acuario, volvemos a poner el mismo acuario, o sea, el mismo filtro, cogemos el filtro, ponemos la decoración que nosotros queramos, ponemos la grava, metemos el agua que hemos cogido del cubo que habíamos dejado, lo metemos otra vez y subimos el poquito de agua más con el agua que hemos dicho, ¿no? Pues de una botella o que hemos dejado reposar durante 24 horas mínimo. Y eso sí que sería un ciclado express. Es la única manera, es coger, pues nada, reiniciar un acuario en el mismo momento y haces el ciclado express. No hace falta volver a esperar otro mes para volver a meter el pez, no tendría lógica. Si por ejemplo lo metemos en un acuario un poquito más grande, que hemos hecho un cambio, yo sé, el acuario por ejemplo que yo tengo es de un beta, es de 30 litros, pues si le meto uno de 60 litros, a ser un pez solo y como la mayoría del agua que cojo y las bacterias que tengo están ahí, que están perfectas, pues no tendré ningún problema. Claro, si ya metemos en un acuario por ejemplo, estamos en un acuario que la capacidad filtrante, o sea, de los canutillos, por ejemplo, es muy pequeña y nos metemos en un acuario imaginaos que el del beta que era de 30 litros, ahora yo quiero cambiarme a uno de 300 litros. Entonces no valdría, el ciclado no valdría porque no tendríamos la suficiente capacidad de bacterias para albergar esos 300 litros. Si no metiéramos peces, pues sí, podemos alargarla. Y luego, otra cosa que sería el tema de ciclados es, por ejemplo, si empezamos también de cero, cogemos un acuario de cero, metemos el agua, cogemos un filtro y metemos en la carga del filtro, metemos un 30, un 60% mejor, un 30 no, sería mejor un 60% de canutillos ya ciclados de otro acuario. Entonces sí que es verdad que ese acuario a lo mejor en vez de tardar un mes en ciclarse, pues sí que adelantamos y a lo mejor en 15 días lo podemos tener ciclado. Pero el tenerlo ciclado, como os digo, no lo decidimos nosotros, sino lo deciden los test que le hagamos al acuario una vez que haya pasado el tiempo y digamos, pues han pasado 15 días en este caso porque venía ya con el canutillo, o sea, ya llevábamos una cepa de bacterias a ese acuario que no se ha tenido que reproducir desde cero. Tenéis que pensar que esto se acelera mucho más rápido, está claro. Metemos la otra parte de canutillo sin bacterias, ¿vale? Para que se reproduzca y se haga mucho más grande. Tenemos que alimentarlas esas bacterias de cada día, o sea, cada día o cada 3 días, para que esa colonia se haga grande. Pero eso sería una forma de adelantar el ciclado, en vez de un mes, a lo mejor en 15 días o incluso algo menos, lo tenemos, depende de lo grande que sea el acuario. Con esto quiero decir que ciclar un acuario, sí o sí, si empiezas de ceros, necesitas un mes aproximadamente, ¿vale? Podemos profundizar mucho más en este tema, hacer un vídeo exclusivo de cómo se tendría que hacer, los pasos a seguir. Y luego, si queréis, por ejemplo, como os digo, hacer un cambio rápido, eso sería el express para mí, un ciclado express sería eso, el cambiar de un acuario o reiniciar ese mismo acuario en el mismo día y volver a meter a los individuos con el mismo agua, con el mismo filtro. Eso sería para mí un acuario express, o sea, un ciclado express, para mí. Que yo tampoco quiero, pues nada, hacer una polémica aquí. Sería mi forma de pensar lo que sería el tema. No sé lo que pensáis, muchos que estáis en la acuariofilia, de lo que estoy hablando. Y bueno, si os interesa, pues decídmelo abajo, y si hay alguna cosa que a lo mejor me pueda estar equivocando, pues nada, decídmelo, que para mí es muy interesante el aprender de todos, ¿vale? Y bueno, y yo creo que poco más. Es un vídeo, como veis, últimamente ya improviso, no me preparo nada, o sea, lo tengo todo en mi cabeza. Cuando me viene un poco, pues un tema, lo saco. Antes sí que es verdad, pues que estaba delante de la cámara, intentaba leer cosas porque me ponía delante de la cámara y me costaba muchísimo, pues a lo mejor expresarme lo que yo tenía en la cabeza y cómo lo iba a hacer. Ahora poco a poco, pues bueno, al final pierdes un poco el miedo ese a la cámara, al hablar a algo que es inerte, que no se mueve, y bueno, te acabas acostumbrando. Espero que eso también se esté notando en los vídeos o en alguno de ellos, ¿vale? Otra cosa importante, suscribiros,
Decidme si os interesa el tema de los acuarios, de la acuariofilia. La gente que os interese me lo decís. Yo puedo hacer un canal de muchos reptiles. Como sabéis, yo estoy pensando, planeando traer al canal cosas muy interesantes que os va a interesar muchísimo a muchos. Pero también quiero tocar, aparte de los reptiles, tocar también un poco de acuariofilia y hacer pues bueno, un 50% o un 30, 70, no sé, algo así, pero que tengamos un poquito de variedad en el canal, que siempre es interesante, ¿vale? Pues nada, nos vemos en otro vídeo, espero que os haya gustado y seguimos hablando sobre el tema. ¡Hasta luego!